Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi de hoy. Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 85 de este Daf. Vamos a concluir la Mishnah que empezamos ayer y vamos a empezar una nueva Mishnah. Y en 2 días, como dijimos, vamos a estar acabando este séptimo capítulo. Mañana vamos a estar acabando este séptimo capítulo. Bezrat Hashem. Muy bien. Vamos a comenzar compartiendo la página. Vamos a ponernos aquí y ahora andar un poquito. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. Estamos listos. Muy bien, nos dice así la Gemara. Natam, así fue enseñado. Vamos a ver más adelante en el capítulo último de nuestra Masejet, que se llama Arbe Pesachim, la noche de Pesach. Hapigul ve anotar. Metameim metayadaim. Es decir, el pigul, es decir, una ofrenda, que es pigul. Pigul habíamos visto ya en alguna ocasión, que es cuando el Cohen, en el momento de hacer la shejitá del animal o de tirar la sangre, estaba pensando que esa carne iba a ser comida en otro lugar que no estaba permitido. Entonces ese corbán, esa ofrenda se llama pigul, no es válida. Anotar lo hemos estudiado también ayer. Es decir, es la carne que queda más allá de cuando está permitido comerla. ¿Qué es lo que pasó? Los sabios vinieron a decretar que metameim metayadaim, es decir, fijaron que impurifican las manos. Quiere decir que si tocaste pigul o notar, tienes que hacer netilat yadayim. Ahora, ¿por qué vinieron a decretar esto? Rabuna, Rab Hizda, discuten Rabuna y Rab Hizda. Hadamar, mi pene hashde que uno opina porque sospechamos de algunos koanim. ¿Qué sospechamos? Que a causa viene una persona que no le cae bien al Cohen y el Cohen a propósito va a hacer que ese sacrificio sea pigul. Entonces, para evitar que el Cohen haga esto, dicen, ¿sabes qué? Después cuando lo toques te vas a impurificar y entonces el Cohen va a evitar de entrar en este tipo de situaciones. De Hadamar y el otro opina, ni pene atzele que es una. ¿Por qué? Por el tema de aquellos Kohanim que son un poco haraganes, que son vagos. Y van a decir, bueno, todavía tenemos tiempo para comer, y al final se va a convertir en notar. Ramar matne apigul, o mar matne anotar. Es decir, un sabio trajo su motivo respecto al pigul, y el otro sabio trajo su motivo respecto al notar, a lo que es al sobrante. Man de Tane Pigul, aquel que explicó respecto al Pigul, porque Mishum, que una, es decir, es el que trajo el motivo de la sospecha que tenemos de los Koanim. Human de Mande a notar, y aquel que enseñó sobre el notar, Mishum que una, es por causa de aquellos Koanim que son vagos. Mar Matne Bekazait, Umar Matne Bekabetza. Ahora, la discusión entre Rabuna y Rajida continúa sobre cuál es la medida, ¿sí? Para que se lleguen a purificar. Un sabio opina que la medida es un kazait y el otro sabio opina que la medida es un cabeza, es decir, el volumen de una aceituna, ya sea para el pigul o para anotar. Y el otro opina que es como el volumen de un huevo, es decir, que si vino y dejó de la carne hasta el día siguiente un kazait, ya se considera que es pigul, o si dejó un cabeza, ya se considera que es notar, perdón, que es carne sobrante, o si dejó un cabeza, ya se considera que es carne sobrante, según un punto de vista o del otro, o si en el momento en el que hizo la shejitá por lo menos había un kazait o un cabeza, ya se considera que es pigul o que es ya sea un kazait o un cabeza. Muy bien. Ahora, ¿por qué dice así? Mande matne kazait, aquel que enseñó que la medida es como un kazait, que isuro, es decir, fijó la medida para impurificar según la medida de lo que está prohibido comer. Es decir, a partir de un kazait de algo ya se puede llegar a transgredir la prohibición de algo que está prohibido comer. Un mande matne kabetza, y aquel que enseñó el volumen de un huevo, que tum ató, es decir, fijó
el volumen, la medida, como la impureza, según el volumen para impurificar algún tipo de alimento de la Torá, que es un cabeza, que es justamente esta medida. Y vaya Leu, vinieron a preguntar, Yotze, es decir, una persona que sacó fuera de su lugar, ¿acaso preguntan Gazru Rabbanan Tumat Olo? Es decir, el hecho de sacar el corbán fuera del lugar donde le corresponde, ¿acaso sobre esto los sabios decretaron tumá para que la gente no llegue a sacar las ofrendas fuera del lugar donde tienen que ser consumidas? Ahora dice mi ambrina, nota de Gazru Tumá, de Ate Atzilut B, Abalyotze Apoke Beyadaim, Lo Mafkele Beyadaim. Es decir, con el tema del notar, ahí es donde decretaron los sabios la impureza. ¿Por qué? Para evitar que los kohanim sean vagos, ¿sí? En el momento de comerlo. Pero en el tema de sacarlo fuera de los límites, ¿sí? Hacer ese tipo de acción a priori, es decir, ningún kohen va a venir de manera voluntaria a sacar algo fuera de los límites donde se debe comer. Entonces ahí no sospechamos de los kohanim. Por lo tanto, lo Gazru ve Rabbanan Tumá, y por lo tanto no nos decretaron los sabios que esto llegase a impurificar. O Dilma lo llena, o a lo mejor no, en realidad no hay diferencia. También aquí habrían decretado los sabios este tipo de impureza. Vamos a buscar dónde estamos. Ule Rabina. Aquí está. No, estamos un poquito más arriba. Aquí, Ule Rabina. Lo mafik levi adaim, lo Gazru ve Rabbanan, o Dilma lo llena. Tashma. Ven y aprende lo que se estudió en la siguiente Mishnah. Me saltó una parte. Eber Sheyatza Mikzato, un miembro que salió una parte de él fuera de la muralla de Jerusalén. Jotej tiene que cortar la carne, ¿sí? Que salió hasta que llega a Chemagia la Etzen, hasta que llega al hueso. Bekolev, y va a pelar ese hueso. Va a pelar la carne que queda sobre ese hueso. Te va a estar a mutar beagilá, shenishar bifnim, que queda dentro, también la que queda dentro del hueso. H magia le perek, hasta que llega a la articulación. Vejotej, y ahí es donde corta la articulación. Estábamos hablando del Corban Pesach, ¿verdad? Esto lo habíamos visto con el Corban Pesach. ¿Para qué? Para no romper ningún hueso. Por lo tanto, diría Marta, si me vienes a decir Gazrube Rabanantum A, que los sabios decretaron impureza por el hecho de sacarlo fuera de los límites de donde tiene que ser comido, Hatir le Mayhabe, el hecho de cortarlo, ¿qué es lo que me cambia? Ah, que metámele, ¿sí? ¿Qué es lo que me cambia el hecho de cortar ese hueso? En realidad, la parte interior del hueso, el tuétano, también quedó impurificada porque también se ve fuera de los límites. Entonces, esto sería una prueba a priori para los sabios, que dicen que no, para una prueba para decir que los sabios no decretaron impureza en los animales que salen fuera de Jerusalén. ¿Sí? La Gemara del Chafi dice, Tumat Sarimhi, dice, no, espérate, esta es una impureza que está oculta. ¿Por qué? Porque la unión entre la parte interna y la parte externa, que es la que se impurificó, no está a la vista. Y entonces se llama que es una tumat sarim, es una impureza oculta. Betumat sarim lo metamia. Y la impureza oculta no impurifica. Pregunta de Gemara, ule Rabina. Según Rabina, ule Rabina, estamos ahí. Dice, y según Rabina de Amar, que dice Jibur o Halim, Lav Jibur Hu, la unión de los alimentos no se considera como una unión, es decir, que no es como si fuese un solo alimento, sino que son como dos alimentos diferentes. Que man de mefarti dame, es decir, es como si estuviesen realmente esparcidos, ¿sí? Es decir, que realmente es como si fuesen dos alimentos separados, y entonces si uno toca al otro, sí que lo puede llegar a impurificar. Entonces, temimhem mehamat negia, es decir, la parte interna va a quedar impurificada por estar en contacto con la parte externa, que es como si fuesen dos alimentos separados. Entonces, ¿qué vas a decir ahí?
Ha kanaga behadade kametame. Es decir, ahí es como que está tocando un alimento impuro a otro alimento que no estaba impuro. Y ahí es donde decretaron impureza los sabios en ese acto de sacar. Responde la Gemara y dice, Ela, leman de matne. Entonces, según cada uno, según lo que enseñó, la medida. Kazait, delet be kazait, uman de matne, cabeza, delet be cabeza. Es decir, para aquel que enseñó que la medida para impurificar tiene que ser kazait, entonces vamos a decir que en este caso no había un kazait. Y para aquel que enseñó que tiene que haber un cabeza, vamos a decir que en este caso no había el volumen de un huevo de carne. Tashma, ven y aprende lo siguiente para tratar de resolver esta duda. Si los sabios decretaron tumá en el hecho de sacar algo fuera de Jerusalén, decíamos, sí, va a estar Pesach mejabura lejabura. Dice una persona que saca la carne, que cambia la carne del Pesach de un grupo a otro grupo. Hemos aprendido y hemos visto ya anteriormente que el Corban Pesach tiene que ser comido por los integrantes del grupo que se apuntaron para ese Corban Pesach. Y una persona que no estaba en ese grupo no puede comer ese Corban Pesach. ¿Sí? Como dice, lo totzim min habayit min habasar chutza betzim no tishberubo. Bien, así es, perdón. Bebayit echad yachel. ¿Sí? Lo comerás en una sola casa. ¿Sí? Perdón. Repetimos. Entonces dice, Tashma. Aquí estamos. Tashma. Tashma. Hamotzi basar pesa mejabura lejabura. Una persona que saca la carne del Corban Pesach de un grupo a otro grupo. Afalpishu velota hace, a pesar de que es una misma lota hace, está transgrediendo una misma lota hace. Tahor, la carne sigue siendo tehora, no se impurifica. Lo que va a tratar ahora la Gemara es de ver el hecho de que va a comparar el hecho de sacar de un grupo a otro con el hecho de sacar fuera de los límites donde debe ser comido. Mailav, Tahor, Veasur. ¿Acaso no estamos viendo aquí que tenemos algo que está puro y está prohibido comerlo? De Yotze, Mejabura, Lejabura, que Yotze, Juz, Le Mejitzato, dame, Umafsil, Vafiluaji, Katane Tahor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que aquel que es igual que quien saca la carne de un grupo a otro grupo, y aún así, a pesar de que la carne se invalida, es pura, de la misma manera el que lo saca fuera de los límites de su mejizá, es decir, de donde debe ser comido, también mafsil se invalida efectivamente el corbán, pero aún así sigue siendo tajor. Alma, que vemos aquí, lo gazru rabanantuma, no decretaron los sabios impureza sobre el hecho de sacar el corbán pesach fuera de sus límites. Después la Gemara dice lo, no, tahor umutar, es decir, es puro y está permitido. De yotzeme jabura le jabura, lav que yotzeme juz le mejizatodame. Es decir, cambiar de un grupo a otro no es lo mismo que sacarlo fuera de los límites. Velo mapsil, y no se invalida. Pero el que lo saca fuera de su lugar, ahí sí que decretaron los sabios impureza. De Hakatan Esefa. Y vamos a ver lo que está enseñado al final de esta Mishnah. Dice, Haochlo areze belota ase. Es decir, el que lo va a comer está transgrediendo un lota ase, una misvá de no acción de la Torah. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que hay una prohibición de sacarlo y de todas formas no se impurifica. Ahora, Bishlama le mande a Amar según el punto de vista que dice cabeza, que tiene que ser una cantidad de cabeza, ¿qué vamos a decir? De idbe cabeza, de idbe kazait, velet de cabeza, es decir, que había en esa carne que movió de un grupo a otro, no había un cabeza, no había el volumen de un huevo, sino que había el volumen de una aceituna. Y por lo tanto está escrito que está permitido. Ahora, él le mande a Amar, pero para aquel que dijo que tiene que ser un kazait, el volumen de una aceituna, Maíka le mamar, ¿qué es lo que me vas a decir? Ela beyotze pesach, lo mi elan, de lo gazru rabanan tuma. Mai tama,
Bene Jaburat y dice, no, para el que dijo el Kazait, ¿qué vas a decir? Vas a decir que el hecho de sacar el Pesaj o de cambiar la carne del Pesaj de un grupo a otro, ahí no decretaron los sabios suma impureza. ¿Por qué motivo? Porque los Bene Jaburá, los que forman ese grupo que lo van a comer, son personas que están prestas y que son muy meticulosas y se apresuran a cumplir con las mitzvot, un mizhar zehire be. Y entonces se van a dar prisa para no llegar a cometer ningún error. Y entonces los sabios no tuvieron la necesidad de decretar sobre ellos la impureza en caso de que sobrase o de que lo sacasen del lugar donde se tenía que comer. Ela, Kami Bayelan, Beyotzek Bekodashim. Entonces, ¿dónde está la pregunta? La pregunta está sobre aquella persona que saca carne de otro tipo de sacrificios. ¿Sí? En ese caso, los sabios decretaron tumat yadaim, que se impurifica por contacto, o no decretaron que se impurifica por contacto. Es decir, para el Corban Pesach ya vimos que no. ¿Por qué? Porque el Corban Pesach las personas van a ser muy meticulosas y no van a dejar que eso ocurra. Pero para otro tipo de ofrenda, ¿cómo es la ley? Teiku. No tenemos una respuesta para ello y tenemos que esperar a que llegue Eliyahu Anabí. Así es como ya vimos en varias ocasiones que la respuesta que nos trae la Gemara de Teiku es Tishbi Yetaresh Kushiot Ubeayot, que el Tishbi, es decir, Eliyahu Anabí, va a venir a responder a nuestras preguntas y a nuestras dificultades. Muy bien. Bezrat Hashem, que mañana tengamos la respuesta de boca de Eliyahu. Vamos a seguir entonces con otro caso. Y dice así, Musibat Pesach. Algo muy interesante. Volvemos sobre este tema de sacar la carne de Pesach de un grupo a otro. Fijaos que cuando nos habla de llevar la carne de un grupo a otro, está utilizando la palabra motzi. Motzi es sacar, del concepto de otzaá. Lo que va a tratar ahora de hacer la Gemara es igualar el hecho de sacar la carne de un grupo a otro con el hecho de la prohibición de Otzá en Shabbat. Ahora vamos a ver que la prohibición de Otzá en Shabbat vimos y estudiamos cuando vimos Masechet Shabbat, que requiere de dos acciones, Akira y Anahá, levantar el objeto y posar el objeto. Bien, entonces aquí nos va a decir lo mismo. ¿Acaso también aquí hace falta las dos cosas? Vamos a ver. Como si va a estar Pesaj, aquella persona que saca la carne del Corban Pesaj, Mejaburá, Lejaburá, de un grupo a otro grupo. Menain, de Tania, ¿de dónde sabemos que está prohibido? De Tania, puesto que está enseñado. Y dice el versículo, Lototzimina bait, minamasar jutza, no sacarás de la casa ningún trozo de la carne, en liela mi bait le bait. Es decir, eso yo entiendo que de una casa a la otra casa. ¿Sí? Mejabura le jabura menaim, de un grupo a otro grupo, ¿de dónde? Talmud lomar, jutza, es decir, hay una palabra que está de más, que es la palabra fuera. Es decir, sacar, ¿a dónde vas a sacar? No vas a sacar adentro. Entonces, sacar afuera, el hecho de reiterar la palabra fuera, quiere decir tanto fuera como si es de un grupo a otro grupo que están todos en la misma casa. Juz le agilato. Perdón, Talmud lomar, jutza, ¿sí? Entonces te viene a enseñar, Hutz le agilato, fuera de aquellas personas que estaban inscritas para comerlo. Amar, Rabami, dijo Rabami, Hamotzi basar Pesach, mejabura lejabura enojayab, achianiyah. La persona que saca la carne de Corban Pesach de un grupo a otro no es hayab, no infringió la prohibición de la Torá hasta que no posó la carne. ¿Cómo que? Otza aketiv. ¿Por qué? Porque está escrito Otza lo totzi minabait. Perdón. Lo totzi minabait. ¿Sí? Ahora, Otzaa ketiv be Shabbat, es decir, igual que se escribe en Shabbat, lo totzi. Ma Shabbat ad de abar akira beanaja. Afaja nami ad de avid akira beanaja. Igual que en Shabbat para transgredir la prohibición de Otzaa hace falta levantar y posar el objeto. Entonces aquí también, para transgredir la prohibición de sacar fuera del grupo que le corresponde, hace falta levantar y posar el objeto. Metiv rabiaba bar memal. Entonces trajo ahora nuestra Mishnah para poner una pregunta. Rabiaba bar memal, ayus soblin otan bemotot. Es decir, están llevando
Ahora vamos a hablar de los Pariman y Serafim, de los toros que se quemaban fuera del Bet HaMikdash. Bien, había que llevarlos fuera. Entonces, ¿cómo los llevaban? Los llevaban en motot, en palos. Bien, ahora, ¿qué pasó? Arishonim yatzu, juz lajomat azara, veajaronim lo yatzu. Es decir, estos palos vamos saliendo, vamos saliendo. En el momento en el que los primeros salían fuera del límite de la muralla, que todavía los últimos estaban dentro, ¿sí? Harishonim también begadim. Los primeros ya impurificaban sus ropas. Veajaronim también begadim. Y los últimos no impurificaban sus ropas. Ahora, vejalunaj, ¿cómo me puede decir que los primeros ya impurificaron si todavía no posaron el animal? Dijimos que Otsaá tiene que ser Akira Yanajá. Entonces, hu motible, vehu mefarekle. Es decir, él mismo, es decir, Rab Abba Bamnemal puso la pregunta y él mismo dio la respuesta. Dice, benigrarin. Es decir, que en realidad no estamos hablando cuando lo llevaban así en los palos, sino que estaban arrastrando el animal y en todo momento ese animal le estás haciendo Akira Yanajá y por eso en el momento en el que salían fuera ya se impurificaban. Muy bien, vamos con esto a empezar la siguiente Mishnah, que nos dice así. Nos dice la Mishnah, lo que ya vimos en la página anterior. Dice, Ever sheyatza mikzato, un miembro que salió una parte de él fuera de los límites de Jerusalén, Joter h magia la etzem, tiene que cortar hasta que llega al hueso, ve kolef y lo pela, h magia le perek hasta que llega a la articulación, ve joter y ahí corta. Esto es en cuanto al Corban Pesach, para no romper los huesos, como vimos. Mukdashim, pero para el resto de los sacrificios, kotzetz bekofitz, es decir, que puede cortar con un machete, o con un hacha, o con un cuchillo más grande, incluso que se va a romper el hueso, porque ahí no hay prohibición de romper el hueso. Min ha'agaf velifnim kelifnim, min ha'agaf velachutz kelachutz. Ahora nos está hablando de hasta dónde llega la pureza de Jerusalén o del Bet HaMikdash y a partir de dónde ya no lo hay. Entonces nos dice, de la puerta para adentro es como dentro y de la puerta para afuera es como fuera. Ajalonot, ve'obi ajomá, kelifnim, las ventanas y la anchura de la muralla se considera como si estuviesen dentro. Y vamos a ver para qué nos afecta esto. Dice, en primer lugar, nos afecta para algo que es muy actual hoy en día, que tiene que ver con las leyes de tefilá. ¿Sí? Hoy en día que tenemos que hacer minyanim en la calle y en lugares que están unas personas de un lado, otras personas de otro lado, en los balcones, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Llamar la viuda, dijo la viuda a Marrab, en nombre de Rab. Vejen litfilá. Lo mismo ocurre con la ley de la tefilá. Es decir, de la misma manera que la Mishnah nos dividió entre lo que está dentro y lo que está fuera a través de la puerta, ¿sí? En cuanto a la santidad, también en cuanto a las personas que se pueden llegar a unir para hacer el minyan en la tefila. Que únicamente de la puerta para adentro se unen. Upligue a Rabbi Yoshua ben Levi, y esto contradice la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi de Amar, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Afilu mechitza shel barzel ena mafseket ben Israel abihem shebashamayim. Incluso un muro de metal no viene a interrumpir entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Es decir, para Akadosh Baruj Hu no hay fronteras. Perdón. Por lo tanto, incluso que había una pared de hierro entre los que estaban rezando, se unen a los 10. De la misma manera, aquella persona que está puesta en la puerta, de la puerta para afuera, también se une. Bien, a día de hoy, en realidad, esto queda en Mahloket. Hay algunas personas que dicen que se puede y algunas personas que dicen que no se puede. Muy bien, vamos a ver lo último de nuestro estudio de hoy, que nos dice así. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir en esta Mishnah realmente presenta una dificultad en sí misma. ¿Sí? Vamos a ver aquí, dice Ha Gufa Kashya. Dice, pero espérate, nuestra Mishnah en sí misma tiene una dificultad. ¿Por qué?
Dice, a Marta, dijiste en el principio de la Mishnah, min ha'agav belifnim kelifnim, de la puerta para adentro es como dentro. Ha, ¿qué quiere decir? Agav atzmo que la hutz, que la puerta en sí misma es como afuera. Pero después dijiste al final de la Mishnah, min ha'agav belahutz, que la hutz, de la puerta para afuera es como fuera. Ha, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué se entiende? Agav atzmo kelifnim, que la puerta misma es como dentro. Entonces, ¿la puerta la consideras dentro o la consideras afuera? ¿Cómo puedes arreglar? Responde la Gemara y dice, loca, ya no hay dificultad. Kan beshare azara, kan beshare Yerushalayim. Es decir, en un lado estamos hablando de las puertas de la azara, es decir, cuando consideramos que las puertas, la puerta forma parte de la parte interior, ¿sí? Y por lo tanto tiene santidad, igual que dentro del Betamikdash, eso es en el Betamikdash. Pero cuando estás hablando de que la puerta es como la parte exterior y ahí no adquiere la santidad del lugar, sería como en las puertas de Jerusalén, es decir, que la puerta hacia afuera, la puerta se considera como ya fuera de Jerusalén y por lo tanto no tiene la santidad para, por ejemplo, para comer Kodashim. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a entender por qué nos habla de esto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que las puertas, en la puerta de Jerusalén, de la puerta para afuera, perdón, la puerta se considera ya como fuera, y en el Bet HaMikdash la puerta se considera como dentro? Y Penesh Metzoraim Meginim Tachtehen Bejamá mi pene Jamá o Begeshamim mi pene Geshamim. ¿Por qué? Porque en estos portones de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén, ahí se refugiaban los Metzoraim, las personas que estaban impuras por la enfermedad de Metzorá, y en verano para protegerse del calor, y en la lluvia para protegerse de la lluvia. Entonces, por eso, esos Metzoraim que tenían que estar fuera del campamento, ¿sí? Por eso se les consideraba la puerta como ya estando fuera, para que tuviesen ese lugar para esconderse, para resguardarse. La más Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq, y dijo Rabbi Shmuel bar Ishaq, y Benema, Lonit Kachá, Shar Nicanor. Dice, y la puerta de Nicanor en el Bet HaMikdash, ¿por qué no recibió la santidad del Bet HaMikdash? Que era la puerta que separaba la Ezrat Nashim de la Ezrat Israel, y Penesh, Metzoraim, Omidim Sham. ¿Por qué? Porque estos Metzoraim, cuando venían a purificarse en el octavo día, se paraban ahí en la puerta. Umagnisim behonot yadam, y hacían entrar sus manos dentro para que los Kohanim pudiesen realizar las prácticas necesarias para purificarlos, de ponerles la sangre y el aceite en sus pulgares, etcétera, y por lo tanto, para que se pudiesen parar en esa puerta sin estar dentro de un lugar que tiene santidad, entonces esa puerta de Nicanor específicamente no tenía la santidad del Bet HaMikdash y por lo tanto ahí se paraban los Metzoraim para completar su proceso de purificación. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Que tengamos Shavua Tov, Chodesh Tov, Umeborach. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Fizku, Veinzu. Nos vemos mañana.